Bueno, aquí ¿no? estamos reunidos Perfecto. en el día de hoy para conmemorar el laboratorio de frenos por corrientes de Foucault y generador asincrónico. Entonces, Entonces, pues yo soy Erika Mejía. Yo soy Nicole Santamaría. Yo soy Andrés Felipe Moreno. y yo soy Juan David Ramos. Entonces, a partir de ahora, ellos tres se van a ver y pues yo soy quien está con el puntero. Iniciamos con el punto número... Nos vemos. Ahí no se ve. Ya. Entonces, dice que acople mecánicamente el motor de inducción, jaula de ardilla, con el dinamómetro. Ok, la interfaz de datos y la fuente de alimentación. Entonces, el 2. Ya, subir el panel. Apagado, asegúrese que el interruptor municipal esté apagado, en posición 0. Que la fuente y el... Interfaz de adquisición de datos, la fuente, las resistencias de una vez. Por acá. Encienda el dinamómetro. Fije el interruptor del modo de operación dinamómetro. Sí, dinamómetro, fuente de alimentación. Listo. La interfaz de datos a la fuente. Listo, comandante. Listo, ahora sí. Encienda la computadora, ya está encendida. Sí. Asegúrese que detecte la interfaz de datos y de control y la entonces ¿cómo va a conectarlo? Vamos con el circuito, sí. Dice que el positivo de la fuente fija va al positivo de la resistencia. O sea, de la resistencia va a la corriente 1. Ustedes van acá. De ahí de la por aquí, se quedan por aquí. Ustedes se quedan aquí. Ustedes se quedan aquí. Listo. Y eso sí. El negativo sale. Ay, Dios. El negativo sale al positivo de I1. El negativo de I1 y el sale a la máquina, al motor. Listo. Y la otra sale al negativo. Y ustedes conectadas todas y todes. Listo. Ya. Ahí queda el circuito. Listo. Dice, ahora los interruptores del módulo de carga resistiva, de modo que el valor de la resistencia pues sea infinito. Ahí ya está. Reglamenta un dinamómetro, fuente de alimentación de 4 cuadrantes y realice los siguientes ajustes. Función de motor, impulsión, freno, sentido horario. Y velocidad de 150. ¿No quieren pedir el control? Pero un momentico porque yo no puedo ver, me tengo que agrandar aquí. Ya está en 150. Ya está en 150 y ya está en impulsión, freno, SH, que sigue. Haga clic en regeneración continua. Sí, es mejor que lo abras ahí, pero para que mires la relación, porque normalmente ya está en esa. 24, ahí está. Ahí está. Pero la velocidad otra vez. Inicie la aplicación de aparatos de medición y realice la configuración necesaria para medir el valor de la corriente. Entonces, ya listo. Minimicemos aparatos de medición. Sí, listo, aparatos de medición. Entonces pon entrada, la I1. Ya está, corriente 1 en CC. Listo. Haga clic en regeneración continua ya. En la fuente de alimentación, encienda la fuente de potencia.
Entonces encendemos la fuente. Ahí que está encendido. Y la ventana dinamómetro fuente. Encienda el motor de impulsión. Pongamos el motor de... ¿Dónde está? Y Entonces, arrancamos. dale esta barra aquí. Ya. Listo, Ya arrancó. ahí está. Listo. Entonces, me registro los valores de velocidad, de impulsión, el par de frenado que produce la máquina La y la corriente corriente. y la dirección de rotación. Entonces, dirección horaria, que Ujú. estaba aquí, dirección horaria. Velocidad 117 El frenado está en... Cero. par, el par El está par está en cero. 18. y la corriente también. La Y la corriente. corriente es disco, pero sí está en cero porque el circuito está abierto. Ujú. Listo, Cero. cierra los interruptores Cero. del módulo de carga resistiva uno a uno con el fin de aumentar de manera gradual la corriente del electroimán del estator. Ujú. Mientras lo hace, observe Entonces, la velocidad y el par de frenado que produce la máquina. listo, entonces voy a prender. Bueno, la velocidad bajó a 80.93, el par a menos 0,46, la potencia a menos 3.93 y la corriente a 0.423. Ok, y seguimos subiendo. Listo. Ahí sigue bajando la velocidad, sigue aumentando el par de forma negativa e incrementándose la corriente. Listo. Sigue bajando la velocidad a 43.67, la corriente ya está en 1.024, el par está en un menos 1. Y si seguimos subiendo, igual. Finalmente la corriente está en 1.343. Aquí, que ven. Ujú. Y Sí. adiós. La velocidad quedó en 33.64. Bajo hasta ese valor. Y el par menos 1.116. El que sigue, cierre los interruptores, esto ya. Al finalizar, Listo, dice. detenga el motor de impulsión y luego la fuente, apáguela. Nos preguntan, describa cómo varía el par de frenado que produce la máquina de inducción trifásica al aumentar la corriente electroimán del estator. Se puede afirmar que se produce por medio de las corrientes de Foucault, ya que este principio es utilizado como una fuerza de frenado que actúa sobre la jaula de ardilla. Por lo tanto, se observa que el par es negativo, indicando una pérdida de energía útil. Listo. De los resultados obtenidos en el paso 11, confirmar que el botón de inducción opera como freno por corrientes de Foucault, sí. 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 No ahora todos los interruptores del módulo de carga resistiva, de modo que el valor de la resistencia vuelva a ser infinito. Entonces volvamos a bajar todo. Listo. Listo. Encienda la fuente de potencia. En la ventana dinamómetro, active el motor de impulsión. Mida y registre la velocidad del motor de impulsión y el par de frenado que produce la máquina de inducción trifásica. Ay, ¿qué se hizo? ¿Qué me está Voy a solicitar control C. Sí, dale. El parámetro me salté el punto. Fije el parámetro del motor, impulsión, freno en Sí. sentido antihorario. Ya, ahora sí. Ya. Ya Entonces tengo. fije el parámetro función en sentido antihorario. Ya. Sí, por Sí. Eh, Listo, ¿qué me fije dice? Fije menos menos 150 revoluciones por minuto. Esto establece en 150 revoluciones por minuto de rotación en sentido antihorario, en vacío del motor de impulsión. Uy, espere. Uy, espera. ¿Qué pasó? 150. Tiene esa mano muy fuerte, Nicole. Ay, tan chistosito.
Tiene mano de gladiadora. 155, ¿sí? 150. Sí. Listo. Ahora sí Listo. vuelva Sí. a medir. Y enciende si está apagado. Saca el... Sí, sí. 50 en la fuente de alimentación, en la ventana activa el motor. Y ahora sí registra velocidad, par de frenada y Corriente y dirección. ¿Está apagada? No. Ya espérate que la apague. Ya, Ah, gracias. dale. Listo. Ay, Creo perdón. que los datos sí te aparecen, sino que están en la otra pantalla, Nicole. Espera. Ah, bueno. Creo que arte. Juancho lo arrastra. A mí no me diga arrastrado. Eso. Nicole se quitó. No. No, sí, es que me está molestando. Espérate. Ya. Bueno, corriente 0. Velocidad Sí. menos Menos 118.3. Ya, Y dirección antihorario. ya. Listo. Bueno, cierra los interruptores nuevamente de forma gradual, uno a uno, y observe la velocidad par, dirección de rotación y corriente del electroimán. Entonces, espera, Listo, entonces si quieres voy cerrándolos y tú vas diciendo. pero... ¿Qué pasó? Pues- Ay, yo pensé que te había cerrado otra vez. No, a ver, dame un segundito. No, yo- Vale. Listo. Ciérralos. Ya. Bueno, Bueno, Ya. ahí la corriente, la velocidad está en menos 81.29 revoluciones, el par está en 0.4. Ay, espera. Está en 0.642. voy a subir la otra. Eso sube los. Pero algo está pasando. Porque no hay corriente. Sí, corriente. No hay corriente. tienes que darle regeneración continua. Porque creo que no lo está leyendo, ¿no? No, Sí, mira. pues entonces está leyendo. Ya. 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 Ahora sí. Listo. Ahí está en menos 42.02. El par está en 1.05. Nicole, espera. Lo siento. La corriente en 1.239. No sé si estaba arriba. Sí, ya termina de subir los que faltan. Y La listo. velocidad Ahí quedó ya de cómo menos quedaría. 33.79, el par en 1.118, la potencia en menos 3.959 y la corriente en 1.343 amperios. Ok. Listo. Ahora es el 18. Describa cómo haría el par de frenado que produce la máquina de inducción trifásica al aumentar la corriente del electroimán del estator. Aumentar la Pues al corriente. aumentar la corriente de forma gradual, con el aumento de las resistencias en paralelo, la velocidad que se encuentra en sentido antihorario empieza a disminuir también de forma gradual hasta llegar más o menos a 27 revoluciones por minuto y el par del motor toma un valor de 1.201 newton por metro. Ujú. El sentido de rotación Listo. del motor de impulsión afecta la operación de la máquina de inducción trifásica. No se vio ningún cambio, solo que estaba en dirección diferente, pero Como tal, una afectación no se ve. sí, no. Porque sin embargo sigue moviéndose, no se frena nada, o sea.
20. Conecte el equipo como se muestra en la figura. Entonces, vamos a darle para conectar. Bueno, Lo conecto o lo conecta Juancho. Pues no sé cómo sea más rápido. O si quieres llegar rápido control y lo conectamos entre los dos ahí. Bueno, entonces de la línea 1 llega, o sea, de la descriptor que fija, ponga de la línea 1 a el Al positivo positivo Ahí. de uno, de la línea, pero póngale rojo o amarillo o algo así. Así que Juancho le va cambiando los colores y él va conectando, ¿no? ya está grande, ya puede cambiarlos. No, blanco. Es que blanco. Corrala Ay, pero parece Motorola. A él le gusta el peligro. No, pero en la ventana del dinamómetro que si nos descuadra en la otra ventana. Ah, sí. Ah, Juancho está de allá. Ya, sí. Ok, listo. Y ahora sí. Entonces vaya acá al positivo. No veo. Bueno, pues si la corriente 1 y de ese positivo llega al positivo de E1. Pero ¿qué? No se quedó ahí. No está. No se quedó ahí. El positivo. Al positivo de E1. Y de ese sale al borne 1. Sí, del negativo de la corriente 1 llega a la máquina, al 1. El color azul. Listo. Ahora, entonces, La línea 2. la línea 2 llega al negativo de E1 y del negativo de E1 llega al negativo de E2. De la máquina. Listo. Ay, Dios mío. ¿Qué es aquí? Listo, ahora sí. La E1. Negativo al negativo de E2. O sea, de eso. De mismo lado. Al de abajito. Eso. Y de ahí a la máquina. Al 2. No, el negativo, el negativo, el Del negativo. negativo. Así. Así negativo. Así en el circuito. Listo. De la línea 3, entonces llega el positivo de E2 y el positivo de I2. Entonces línea 3. Llega al positivo del. E2 y del I2. Juancho, se me trabó el mouse, no sé, no me está. Como que no tengo el control. Sí, Si quieres. Ah, sí, en el control se está moviendo, pero Creo que ya es que había insuficiencia de red. Intenta otra vez. Ya. no. Al Al positivo de del. I2. Positivo de 2. Listo. Y de ahí al positivo de I2. El positivo de Y de I2. 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 Derecha. Y de Espera, ahí porque del aquí se trabó. negativo. Y de ahí del negativo mándale a la línea 3. Al borne 3 de la máquina. Del motor. Y listo. Creo que ya hay.
Sí, ya. Ujú. Ya. Listo. Sí, Juancho. Sería esto. Entonces, fije el parámetro de velocidad constante sentido horario. Ujú. A una velocidad de 100. Eso, Juancho. Queda más fácil, yo creo que a usted manejar ahí. Opere el motor como freno de impulsión, freno de velocidad constante en sentido horario. Fije el parámetro de Listo, velocidad ahí 100 está. revoluciones por 100. debajo de la velocidad síncrona. 1700 sería. Esos rotos ahí que son Ah, sí. temas. Sí. Listo, Juancho. Ahora, Sí, sí. aparatos de medición, Juancho. Realice la configuración necesaria para Aquí medir hay, E1, ajá, ya ahí toca medir I1 y la potencia. E1 Activa y E1, reactiva. y 1. Entonces midámoslo acá. Potencia. Le meto los 2 voltímetros, la activa. Ujú. Listo. Y reactiva. Y acá por el método de los 2 voltímetros, la potencia reactiva. listo, sí. Ya. Antes de encender Y la fuente de ahora potencia, configurar. asegúrese que la máquina de inducción estén configurados para rotar en la misma dirección. Para ello, cada elemento por separado. Juancho, y en la aplicación de aparatos de medición, configure el medidor de potencia. Si lo puso, que sea análogo, no me fijé, qué pena. Ah, sí, también toca análogo. ¿Cuál? Creo que no. Creo que no. El de la potencia, Juancho. ¿Pero cuál de las La dos potencia activa. potencias? La En potencia el de activa. la ventanita. El de la ventanita. Sí, ese. O sea, lo tiene. Se acuerda que teníamos que configurarlo a análogo. La Sí. potencia P de Activa. modo activa, sí. Entonces la activa, entonces, ay, ¿cómo era que era? Espere. Era por acá, Ahí. análogo, en Ese. Y cero en en centro. centrado cero. Ujú. Sí. Ya. Ya. Listo, ahí ya quedaría, Juancho. Y también Duplicar. tocaba la de la otra. Ah, no, ahí está. Sí, ahí está. Gracias, Nicole. Bien. 24. Mide y registra los parámetros, los valores de velocidad, par y potencia mecánica de la máquina indicados en la ventana dinamómetro, así como la potencia activa y la potencia reactiva de la máquina indicadas en los aparatos de medición. Entonces, prendamos. Listo. Esto está parado, pongámoslo en marcha. Listo. Entonces, bueno, que se estabilice. Un promedio de 1700. Sí. Pero el par. Velocidad 1700. 1700. Dice, y la ventana del dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes configura el medidor en potencia mecánica de modo de visualización sea análoga y centrada en cero. Sí. Pero la de acá. Esa Sí, es la que la estaba diciendo antes. ¿Mm? ¿Y esto cómo se configura? ¿Cómo era que la? Ya. Ah, Centrada en cero. Entonces, la velocidad está en 1699, el par en 1.235, la potencia mecánica en 219 vatios. Por acá tenemos en potencia activa 288.8 y en reactiva 261.1. ok, listo. La 25 dice, el valor medio de la potencia activa de la máquina de inducción trifásica indica que la potencia activa fluye de la fuente de alimentación trifásica a la máquina de inducción. Entonces, sí, porque primero vemos que la velocidad del rotor es menor a la nominal y por tanto se ve que ahí fluye potencia activa y por lo mismo opera como un motor. Entonces, sí.
Aquí. Confirma esto que la máquina de inducción opera actualmente como motor, pues sí, ya, por lo que dijo Nicole. En la ventana dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes fija el parámetro velocidad a la velocidad síncrona de la máquina de inducción trifásica. Entonces nos vamos a subirle 100. Ahí, 1800. No, pero ahí fue en velocidad. Gracias, Ya. Erika, por tu participación. Gracias, Pilar. Sintetizaremos un barco a la deriva. Gracias. Mide y registra los valores de velocidad, par y potencia mecánica de la máquina indicados en la ventana. Entonces, nuevamente, pues 1800 aproximadamente, par en 0.00. Está llegando a 0. Hasta que llega a 0. 0. Par 0.0. Potencia también, potencia mecánica tiene que llegar a 0. 0. Sí, ya llegó a 0. Y Sí. tenemos acá 37.13 vatios. Sí, vatios. Y 286.5 voltiamperios reactivos. Listo. El valor de la potencia activa medida en el paso anterior indica que fluye una cantidad significativa de potencia activa de la fuente de alimentación trifásica hacia la máquina de inducción trifásica. Sí. 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 28. Fije el parámetro de velocidad a 100 revoluciones por encima de la velocidad síncrona. Entonces subamos a 1900. Ujú. Y Gracias. Vuelva Silvia, por a tu medir y participación. Mide y registra los valores. Entonces ahí ya se ve cómo están cambiando hasta que se estabilice. Bueno, entonces el par está en menos 1.768, la potencia mecánica en menos 352.5. y Potencia activa la- está en menos 252.8. Y la reactiva. 398.7. Listo. Y nos preguntan, el valor medio de la potencia activa P de la máquina de inducción trifásica indica que la potencia activa fluye en la máquina de inducción hacia la fuente de alimentación trifásica. Entonces, en este caso, sí, porque primero la velocidad del rotor es mayor a la nominal, ya que está entre casi aproximadamente 1900, por lo tanto ya no suministra potencia activa, sino que ya es más potencia reactiva, y, o sea, opera como un generador. Confirma esto que la máquina actúa como generador síncrono. Sí, listo. 30. En la ventana de dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes detenga el motor de impulsión y fije el parámetro de velocidad en 1000 revoluciones por minuto. Entonces, usted quieto acá y usted venga para acá. Ya. Apague la fuente de alimentación trifásica. Ujú. Apague y se desconecte. el circuito retirando los cables conectados a los terminales L1, El L2, L2 y L3 de la L3. fuente de alimentación. No retire los cables empleados para mediciones del circuito, es decir, los cables conectados a las entradas E1, E2, I1 y 2 en la interfaz de adquisición de datos y de control. Por aquí nos falta poner este en E2. Listo. Active el motor de impulsión. ¿Registra alguna corriente, alguna tensión de línea? No. No debería. La tensión de línea medida en el paso anterior confirma que una máquina de inducción trifásica no puede funcionar como generador asíncrono si no está conectada a una fuente de alimentación trifásica de corriente alterna. Sí. Sí. Pues nos están alimentando los devanados de la máquina, por lo que no registra corriente ni potencias necesarias para que funcione, ni la reactiva que crea el campo magnético.
Esto también es como lo que el ingeniero nos decía al principio, ¿no? Que el motor depende del generador, o sea, ambos dependen. Si no hay generador, no. Y si no hay No motor, hay. Pues, pues, Entonces, preguntas de revisión. Explique cómo opera una máquina de inducción jaula de ardilla trifásica cuando se emplea como freno de corrientes de Foucault. Al disminuir la resistencia que se conecta al circuito de alimentación, pues aumenta la corriente y se aprecia que la velocidad disminuye. Este sistema es utilizado para pues, freno de trenes y vehículos pesados, así como para frenos de emergencia parando bruscamente una máquina. Esta operación es básicamente realizar el cruce de conexión de dos fases a la red, invirtiendo el sentido del par. Es necesario desconectar la conexión del estator al alcanzar el reposo para evitar que el motor pues empiece a girar en sentido contrario. listo. ¿Cuál es la relación entre la intensidad de la corriente del electroimán del estator de un freno por corrientes de Foucault y la corriente del par de frenado que produce este? pues la intensidad pues, de corriente del estator es directamente proporcional con la magnitud del par de freno. Esto se da pues debido a que a medida que aumenta pues el par se incrementa pues el valor de la corriente del electroimán. Listo. Tercero. Tercero, ¿Qué le ocurre a la energía mecánica que suministra la máquina impulsora al freno por corrientes de Foucault durante la acción de frenado? en este caso la energía mecánica se convierte en energía eléctrica, pero más adelante esto se disipa como calor en el rotor de jaula de ardilla de la máquina. Explique la diferencia entre la máquina de inducción jaula de ardilla trifásica que funciona como freno y la misma máquina que opera como generador asincrónico. Cuando el rotor de una máquina de inducción trifásica gira a menor velocidad de la síncrona, la máquina opera como un motor. Debido a la interacción de los campos magnéticos que esta tiende a aumentar la velocidad del rotor. E inversamente se comporta cuando el rotor gira a una velocidad mayor que la velocidad síncrona, en donde la interacción entre los campos magnéticos de la máquina crea una fuerza que tiende a detener el motor. Quinta y última pregunta. ¿Por qué es necesario conectar una fuente de alimentación trifásica de corriente alterna a una máquina de inducción jaula de ardilla, ya sea que éste opere como motor o como generador asincrónico? Pues la máquina de inducción de jaula de ardilla necesita de una potencia reactiva para que se encargue de generar el campo magnético presente pues en la estructura de la jaula, la cual permite la rotación del eje. Pues si no hay pues conexión a la red, pues no hay potencia reactiva y no hay pues, campo magnético y no pues no funciona. No, Daimon no se mueve. Finalmente apague y despídanse de Muchas gracias. el último laboratorio. Chao, profe. Chao, muchachos. Chao.